estaba el sonido bajo el celular, con razón, quizá no se escuchaba tanto. Bueno, no importa que vos no me veas, yo tampoco te veo. No sé por qué ahora el Facebook está trabajando de esa manera que antes no era así. Ok. O sea, los demás nos ven a las dos. Si vos te mirás de otro celular, si tenés ahí otro celular, nos vemos los dos. Yo más para atrás porque me corta la cabeza. Bueno, ahí está. Nosotras nos vemos a las dos. O sea, la gente nos ve a las dos. ¿Sí? Debe ser para hacer una mejor transmisión y quizás no tan lenta. La que ande tan lenta debe haber hecho eso Facebook, porque ya me ha pasado un montón de veces y es imposible, pero igual la gente nos ve a las dos, ¿sí? Excelente. Así que quédate tranquila. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ludmila, quiero que hables un poco de lo que es Infosana y que nos hables de lo referido a abuso sexual. Seguramente la gente se engancha y hace preguntas. Así nos pasó cuando estuvo tu esposo con el tema del suicidio. Y la gente, la verdad, que se enganchó y hizo muchas preguntas. Así que esperamos eso nuevamente y nos gustaría hacerte preguntas o por ahí hacer yo preguntas que me digan a mí en forma íntima si no lo quieren hacer al aire, para yo poder preguntarte y vos podernos responder. Así que Perfecto. mientras yo voy compartiendo otros lugares, tranquila, vos empezá, tenés todo el tiempo, porque para esto que es el abuso sexual, que es tan importante, tenés todo el tiempo, así que no te apresures, tenemos el tiempo. Bien. Buenísimo. Empezá. Bueno, arranco entonces. ¿Cómo están? A todos veía ahí que los pastores tienen, como diría mi esposo, problemas de abundancia. Necesitan más espacio y ensanchar la tienda, así que vamos a orar para que tengan el estudio y la gente también colaborando para que puedan transmitir desde otros lados también y abarcar más lugares. Así que oramos por eso. Una de las cosas que les quería comentar, como bien dijo la pastora, tenemos el instituto, yo soy directora junto con mi esposo del Instituto de Prevención Integral Infosana. Es un instituto en donde trabajamos diferentes dinámicas de vulnerabilidad social y capacitamos gente de forma profesional para que puedan trabajar en estas áreas con niños, con adolescentes e incluso con adultos, con víctimas y con familias, ¿bien? Trabajamos lo que es suicidio, prevención de abuso sexual infantil, adicciones, educación emocional, así que trabajamos ese tipo de dinámicas. Mi fuerte tal vez dentro de todo y mi área en la que más me gusta manejarme es en la de prevención, detección y acompañamiento en abuso sexual en la infancia y en la adolescencia. Así que ya hace más de 8 años que venimos trabajando con estas dinámicas en diferentes áreas, trabajamos en hogares convivenciales, en merenderos, en escuelas, en diferentes organizaciones, y es lindo ver cómo Dios se manifiesta, pero también es lindo ver cómo las personas se van restaurando y van contando sus historias y le van dando un nuevo significado a esos traumas que uno puede llegar a vivir. Bien, para mí es un placer estar acá con ustedes. Bueno, me llamo Ludmila, soy preventora integral, trabajo en las dinámicas de desarrollo sexual y abuso sexual infantil, especialmente trabajo generalmente con adolescentes y con niños, como dije recién, en diferentes contextos. Hoy tal vez trabajamos mucho más en hogares convivenciales, pero nos encanta movernos junto con el equipo en cualquier lado donde esté la necesidad y se pueda. Bien, vamos a hablar de abuso sexual. Es un tema difícil de hablar a veces porque está cargado de tabú, porque está cargado de toma de decisiones y está cargado de una información que tal vez es muy fuerte a nivel emocional, ¿sí? Entonces va a pasar que tal vez mientras yo hable se genere algún tipo de rechazo, pero está bueno que estemos abiertos a recibir esta información y que la tomemos para aprenderla y para aplicarla, no para aprenderla y juzgar, no para aprender y opinar, sino para aprender y ver de qué manera la puedo aplicar en mi entorno e incluso en uno mismo. Bien, vamos a arrancar con lo básico, que es qué es el abuso sexual, ¿sí? Un abuso sexual en la infancia es toda relación en la que un adulto utiliza la relación que tiene con el menor, bien, para poder recibir placer sexual. ¿Por qué está bueno tener esto en claro? Porque
hay personas que abusan con intención y después hay casos de abuso, ¿sí? Si yo no tengo esto en claro, todo se termina confundiendo, entonces después, al momento de llevarlo a lo legal, es complicado, ¿sí? Entonces tengo que aprender a usar bien los lenguajes, la forma de comunicarlo y cómo lo aprendo. Así que abuso sexual es toda relación en la que un adulto se aprovecha del otro para recibir, ¿sí?, satisfacción sexual. Bien, cuando hablamos de abuso sexual infantil, cuando hablamos de perversión, estamos hablando de esto, del placer que recibe el agresor o la agresora de la inocencia de la otra persona o personita. Bien. Otra cosa que es importante es que hay que tener en cuenta que en Argentina, si bien a veces vemos en diferentes países o películas que pasa en otros lados, la realidad es que en nuestro país es muy palpable el abuso sexual en la infancia, no solamente por la cantidad de mentes perversas que hay, sino también porque es muy cultural el abuso. Y es difícil encontrarse con eso porque uno ama donde está y donde vive, pero sí es una realidad de que nuestra cultura es constantemente hipersexualizada desde hace años. Entonces, eso no quiere decir que yo esté rodeada de abusadores, pero sí tengo una cultura tan sobreestimulada en el área sexual que se dan casos de abuso incluso sin esa intención, ¿sí? Entonces nos encontramos hoy en Latinoamérica con porcentajes altísimos de abuso sexual y de niños y niñas que fueron creciendo con esta cultura, ¿no? En mi familia se usaba mucho, y yo siempre cuento, el chirlo en la cola, el hablar con palabras sexualizadas a los niños, el mirar programas subidos de tono en las reuniones familiares, y eso son cosas que, si bien no se trata de que yo estaba rodeada de abusadores, sí hablaba de una familia en donde la sexualidad estaba hiperestimulada por la cultura, porque hoy en día es normal ver una novela en familia o una película, pero sí es una realidad de que hay películas para adultos en las cuales muy pocas se pueden ver delante de los niños, porque si no hay sangre y violencia, hay relaciones sexuales. Bien, entonces es bueno estar atentos también a lo que nos rodea, a lo que consumimos y a lo que compartimos con nuestra familia. Como les dije, cuando hablamos de abuso sexual en Argentina estamos hablando de porcentajes altísimos, y cuando hablamos de porcentajes altísimos, para que se den una idea, más del 70% de las víctimas que denuncian un abuso sexual conviven con sus propios agresores o agresoras. ¿Por qué siempre se dice agresores y se hace alusión a la figura masculina? Porque lamentablemente la figura masculina, el rol que ocupa, es un rol de autoridad, y eso no es lo malo. Lo malo es que las mentes perversas utilizan el beneficio de tener este rol para aprovecharse de la inocencia de un niño o de una niña. Antes se decía mucho, bueno, cuando venga tu papá vas a ver, o ya vas a ver cuando tu papá venga de trabajar. No, eran amenazas que hoy en día, yo el otro día miraba un video en donde se decía, ya vas a ver cuando venga tu papá, y la nena le decía, ¿qué vamos a ver, una peli? Porque la crianza, gracias a Dios, cambió tanto que hoy en día que el padre vuelva de trabajar no es motivo de amenaza, sino de felicidad. Pero se usó durante tantos años como motivo de amenaza con las herramientas que tenían las personas que nos criaron, o que criaron a nuestros abuelos incluso, que ese rol fue adoptando una figura autoritaria pero agresiva también. Entonces los hombres empezaron a utilizar su rol con esa posición para poder ir en busca de lo que ellos querían ir. Esto no quiere decir que todos los hombres son agresores sexuales o que no hay mujeres que sean agresoras sexuales. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es violencia física infantil, hay más mujeres que hombres. Cuando hablamos de abuso sexual, hay más hombres que mujeres. Eso no quiere decir que no haya mujeres. Quiere decir que el porcentaje es menor, ¿sí? O que incluso en lo que es el foco de abuso sexual en la infancia, las mujeres se encargan de otras tareas, de obviar las denuncias, de hacer la vista gorda, de encargarse de lo que es la planificación para la trata de niños. Son temas muy heavy de los que hay que hablar, pero sí es una realidad que ocupamos diferentes porcentajes. ¿Por qué digo esto? Porque siempre es el reclamo, o siempre, yo sé que acá hoy hay muchos hombres que son la excepción, pero sí es una realidad de que suele ser acusada la figura masculina, y no es por culpa de ustedes, es culpa de la cultura que le da este lugar al hombre
errado, que no es el rol que Dios nos designó ni a las mujeres ni al varón. Bien, así que para tener en claro eso, podemos hablar de abuso sexual. Si van teniendo dudas o preguntas, háganlas, porque la realidad es que, por ejemplo, en InfoSana, la cursada de abuso sexual infantil dura 24 horas, tienen 24 horas de información. Entonces me es muy difícil tirar todo en estos minutos, pero sí quiero poder brindarles la información que ustedes necesiten, o al menos la básica, para que uno pueda decir, ok, puedo arrancar por acá. Bien, no sé si la pastora anda por ahí y quiere decir algo, si no, continúo, no hay problema. Ustedes díganme. Sí, sí, muy bien lo que estás diciendo, es así. Yo le pido a la gente que se anime, que pregunte, que pregunte. Por ejemplo, te vamos a preguntar, si tenemos niños o niñas en edad de jardín, por ejemplo, ¿cómo cuidarlos, cómo protegerlos? Porque a veces nosotros desconfiamos muchas veces de la gente de afuera. Podemos desconfiar del vecino, podemos desconfiar del de enfrente, o podemos desconfiar de diferentes personas, pero nunca se desconfía del que está dentro, nunca se desconfía de un papá, nunca se desconfía de un abuelo, nunca se desconfía de un tío, de un hermano. Y yo lamentablemente en este tiempo, en todos estos años que no solo yo fui abusada en mi infancia, sino que he tenido muchísimos casos de abuso sexual, de violaciones, y donde se hace eso con los niños, y muchas veces es el de adentro, muchas veces es el hermano al otro hermano, el hermano que dormía en la misma habitación, mayor abusaba de su hermano menor, o su hermano abusaba de su hermana, o su abuelo la violó, o su papá la abusó, o diferentes personas, y muchas veces son del círculo interno. Entonces, yo sé que a veces los padres o las madres protegen, en el caso de mi mamá, me protegía desde afuera, pero no protegen desde adentro. ¿Cómo hacer para proteger a sus niños, por ejemplo, y esas niñas? Excelente, es buenísima la pregunta y hay tanto para decir. Primero, algo para aclarar y que está bueno porque es lo que más veo y con lo que más luchamos, cuando hay casos de abuso sexual, que hay situaciones de abuso en donde, por ejemplo, dos primos, uno abusó del otro o estaban experimentando, ¿sí? Cuando se trata de dos menores de edad, no estamos hablando de un agresor sexual. No estamos hablando de una persona que tiene la mente perversa, ¿sí? Estamos hablando de niños agresores o niñas agresores, ¿bien? ¿Por qué digo esto? Porque la estructura de la perversión, de recibir placer de la inocencia del otro, se va armando y se va formando en la mente de una persona. Y a veces creemos que todas las situaciones en donde hay abusos, hay abusadores. Y la realidad es que puede no pasar. Bien, puede pasar que, y nos pasa mucho, lamentablemente, no sé, algún niño fue expuesto a pornografía. Entonces, como fue expuesto a pornografía, ¿qué dijo? Ah, esto mi primo lo tiene que saber, porque es mi compañero. Entonces van y replican. Otra cosa que pasa mucho, por ejemplo, en jardín, es que los nenes suelen estar dormidos cuando los padres tienen relaciones sexuales. Entonces los nenes van en el jardín y replican con los compañeros lo que vieron en el que hicieron los papás. Y lo que hacen mis papás no es malo, porque ellos no se enojan cuando lo hacen. Entonces ahí no estamos hablando de abusadores, estamos hablando de situaciones en donde hay un abuso, ¿bien? Pero no hay abusadores, porque ninguno lo hace con la intención de aprovecharse de la inocencia de otro. Y eso lo tenemos que tener claro al momento de corregir las actitudes como vamos a ir viendo, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿cómo podemos prevenir, que es lo más importante, este tipo de situaciones? A través de la educación sexual. Y a veces el cristiano, y lo digo, yo también lo soy, y trabajamos en iglesias, y le repelemos mucho al área sexual porque consideramos que todo es acto sexual o lo demonizamos y creemos que es malo y que no hay que hablarlo, pero sin embargo la sexualidad fue creada por Dios y no solamente es el acto sexual para procrearse, sino que es todo nuestro desarrollo, tanto femenino como masculino. Entonces,
cómo hay que acompañar a los niños en estas etapas de crecimiento, que es toda su vida, con información clara. Información clara no significa información sin filtro, no significa que yo le voy a contar de punta a punta a un nene de 4 años cómo se crea una vida, ¿no? Pero sí le voy a ir respondiendo las dudas que puedan llegar a surgir a medida que tiene capacidad de entendimiento. A veces el adulto cree que subestimamos mucho a los niños, y de hecho en la Biblia dice, jóvenes no dejen que los subestimen, y nos manda el Señor, ¿no?, a no subestimarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque los niños entienden, y uno a veces quiere dar vueltas a lo que no hay que darle vueltas. Entonces, primero hay que trabajar en el adulto y después hay que transmitirlo. ¿Cómo puedo prevenir? Una de las cosas que nosotros prevenimos, yo soy mamá de una bebé de 3 meses, y con mi esposo tomamos la decisión de que nadie le cambie el pañal. Le cambio el pañal yo, le cambio el pañal su papá, como mucho y exageradamente, su niñera, que es una de las chicas que también trabaja en el hogar convivencial y es preventora, entonces sabe cómo manejar esas situaciones. ¿Por qué? Porque culturalmente está de que cualquiera puede cambiar el pañal, ¿no? Ahora, uno hoy de adulto no deja que cualquiera le vea sus partes íntimas. Entonces, ¿por qué yo voy a exponer a mi bebé a que todo el mundo lo vea y a que después las tías o los parientes digan, ah, porque yo te cambiaba el pañal, ¿no? Son contextos en donde uno empieza a marcar límites que parecen exagerados, pero que con el tiempo, ¿sí?, van mostrándole a nuestros niños qué cosas pueden ser expuestas a otros y qué cosas no. Entonces, nos encontramos con niños en jardín que creen que cualquier persona puede bajarle los pantalones para que ellos puedan ir al baño tranquilos, o que cualquier persona puede limpiarlos, ¿no? Y eso es por la falta de detalle y de pequeños actos preventivos, que parecen costosos y que llevan tiempo y que parecen exagerados, pero que van logrando construir en la mente del niño prevención en abusos, sin tener que decirle, cuidado que hay gente mala. Si el niño sabe que hay personas que tienen malas intenciones, o si el niño sabe que nadie puede tocar sus partes privadas, ya es suficiente. No hace falta mostrarle toda la información que vamos a ver hoy. Pero por eso es muy importante y la responsabilidad cae sobre nosotros los adultos. Ir actuando con medidas preventivas, ¿no? Como vos decías, si un nene tiene 5 años y un niño de 5 años ya tiene que saber bañarse solo. ¿Puedo ayudar con el pelo? Sí, puedo ayudar, porque las nenas a veces tenemos este tipo de pelo. Pero tiene que aprender a bañarse solo, tiene ya que saber ir al baño. No tenemos que entrar al baño mientras están en el baño, porque a veces en las familias uno se maquilla mientras el otro está haciendo pis, mientras la otra se baña, y esas cosas hacen que la privacidad se vaya fluctuando y el niño inconscientemente sea más expuesto a posibles casos de abuso. Otra cosa que hacemos y que yo voy corrigiendo ahora a medida que tengo a la peque y la cuidamos mucho más es no subir fotos de los bebés en pañales o de los bebés bañándose. ¿Por qué? Porque somos exagerados, puede que sí, pero también tenemos la información necesaria para saber que las redes sociales, por más que uno tenga todo en privado, está lleno de perversión y hay muchos grupos que se encargan de recolectar este tipo de fotos para obtener placer sexual. Entonces yo prefiero ser exagerada y no compartir una foto linda e inocente, primero para no exponer la privacidad de mi bebé, segundo para que ella aprenda con el tiempo de que hay cosas que no se exponen por más lindas que sean, y tercero para cuidarla también de este tipo de perversiones que puede haber suelto en las redes sociales hoy en día, que todos exponemos todo. Tal cual, tal cual. Yo estaba leyendo, estaba investigando, y es cierto, cuando vos subís fotos de tu bebé o de tu nena mostrando ciertas partes, dice que hay pedófilos que a través de las fotos, digamos, hacen cosas depravadas mirando las fotos de tus hijos y de tus hijas cuando están o bañándose, o están como vos decís, o incluso cuando a veces nosotros nos gusta vestir a las nenas con esas minifaldas o con un topsito, hasta eso, dice que cualquier cosa es un incentivo para esos pedófilos mirar esas fotos, y bueno, y hacen cada depravaciones que no las voy a mencionar acá por respeto, pero la verdad es tremendo lo que está pasando hoy en el mundo, por eso hay tanta pornografía infantil, ¿no? Sí, y de hecho,
perdón, cuando se habla de pornografía infantil a veces creemos que también es recolección de actos puramente sexuales, y cuando se recolecta la pornografía infantil, muchas imágenes son imágenes sacadas de Facebook, de niños en la pileta, de niños en la plaza. Lo que le da placer a los agresores y a las agresoras no es el tipo de foto, es saber que es una personita inocente de la que uno se está aprovechando. Entonces, por eso hay que cuidar mucho la privacidad de nuestros niños. Porque la pornografía infantil no solamente son niños desnudos teniendo relaciones sexuales, sino que también son este tipo de exposiciones de las que a veces no nos damos cuenta por considerar que es tierno. No es que somos fanáticos e hipersexualizamos todo, o que pensamos con mente perversa, sino que cuidamos incluso de estas situaciones a los niños. Por eso hay ropa para bebés y ropa para adultos. Exacto. Bueno, y en el caso que quiero que especificarme más, en el caso que te decía, ¿no es cierto? ¿Cómo cuidar? Porque es lo que te decía, cuidar de los de adentro. No hablo de casos de menores, pero sí he tenido casos de chicos ya adolescentes o quizás más grandes que han abusado de su hermano, de su hermana, o lo que te decía, a veces un abuelo, un tío, un primo, o sea, más allá de los recaudos que uno, sea que uno lo cambia, que uno está digamos, que le cambia el pañal, o que es uno lo que se encarga de llevarlo al baño, en sí lo que yo quiero más especificarme, cómo cuidarlo, porque también sabemos que el abusador es tremendamente manipulador, tiene una manipulación y hasta una inteligencia, se podía decir, para poder llegar a cometer el acto, porque ya en su mente pervertida está calculando todo y buscando estrategias para manipular a ese menor o a esa menor para poder concretar el acto. Entonces, más que nada, eso. Esperá que me conteste a mí. Pero capaz que no en el momento, por eso pregunto. Ah, bien. Perfecto. Decir. No, te voy a preguntar. Espera, termina, porque si no, ya que contestes y después hay una pregunta, pero después la seguimos. Sí. Ok. Una de las cosas y claves súper importantes que hay que tener en cuenta con nuestros niños, adultos, adolescentes, es enseñarles el tema de los secretos. Bien, hay secretos buenos y secretos malos. Y esto lo tenemos que trabajar toda la vida de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, de mi nieta. ¿Por qué? Porque los secretos van mutando y, como decías vos, los agresores se adaptan a la situación para poder obtener un beneficio. Incluso a veces hasta planifican. Entonces, es muy importante que nuestros menores siempre sepan que a nosotros nos pueden contar todo. Mi mamá siempre me decía, ¿no? Si vos un día matás a alguien, venís y me contás y después vemos qué hacemos, ¿no? Entonces no era una cuestión de complicidad madre-hija de que ella me iba a cubrir en todo. Ella lo que me mostraba era que ella tenía que ser mi primer recurso a donde yo ir corriendo a contarle, sin importar qué tan grave sea la situación. Bien, entonces, lo mismo tenemos que lograr con nuestros hijos. Ese vínculo es un vínculo que se construye, no es que yo le digo, vení, contame todo, y me va a contar siempre todo, sino que yo tengo que poder ser una persona madura, confiable y con quien pueda charlar de lo que sea, sin sentirse juzgado, para que si en algún momento se siente expuesto a estas situaciones, sepa que ningún adulto me va a hacer ningún daño, sepa que hay personas que tienen malas intenciones y que no hay que guardar secretos con nadie, sepa qué tipos de secretos se guardan como una fiesta sorpresa y qué tipo de secretos no, qué juegos se juegan, qué juegos no se juegan, que todo siempre se lo pueden contar a mamá y a papá, ¿bien? Ese tipo de cosas hacen que se cuiden a nuestros niños toda la vida. Una cosa que acá decía Rosa es que hay que tener en cuenta que el abuso sí, no solamente sucede en niños, sino que también sucede con adultos. ¿Por qué nos enfocamos en los niños y en los adolescentes? Porque son personas que no se pueden defender por sí mismas y porque el porcentaje es mucho más alto, pero sí, también ocurre en adultos y es bueno trabajar también el área sexual con los adultos. Después dice, ¿hasta qué punto es sano o perjudicial dormir con los hijos? Una vez, dormir con los hijos no es insano. El tema es si uno va a tener relaciones sexuales en donde su hijo está durmiendo, porque a veces el consciente de los niños está durmiendo, pero el inconsciente está despierto, entonces los ruidos se escuchan, se puede levantar, puede ver, ¿sí? Y se genera todo un ambiente sexual cuando un matrimonio tiene relaciones sexuales. Entonces, si está esa tensión sexual, es bueno, y yo siempre recomiendo, si tenés a tu hijo durmiendo en tu habitación,
aunque haga frío en la casa, usemos otras partes de la casa, inviertan en un buen hotel, inviertan en una niñera, salgan a pasear, traten siempre de diferenciar. Obvio, tu hijo no va a tener 17 años y va a seguir durmiendo en la misma cama. De última, si no tiene el espacio, le ponen una cortina y un colchón. Pero sí es bueno que podamos mantener los espacios que son privados, como los de la sexualidad en el matrimonio, que sigan siendo privados de por vida, sin la mínima exposición, porque la mínima exposición de forma constante durante años puede traer diferentes consecuencias. Sí, es así como vos decís, tuve una persona que hoy es una persona mayor, es un hombre, y la madre tenía relaciones sexuales delante de él, y él escuchaba los ruidos, y bueno, y lo que él, a lo que él lo llevó después a la depravación y a muchas cosas en su vida. Casualmente estuvo hablando conmigo y con mi marido, y ese fue uno de los traumas que tuvo de la niñez, porque la madre, no solamente con el padre, no sé si tuvo otras parejas también, creo, y bueno, y él sentía los ruidos, veía todo, o sea, la madre no reparaba en proteger eso de su hijo, ¿no? Y sabemos que, como vos decís, los niños, cuando los niños duermen, pero incluso a mí me pasó, pero estamos atentos, a veces nos despertamos de cualquier ruidito y por ahí hasta podemos hacernos los dormidos y escuchar o observar o en eso de la niñez, de querer ver qué es lo que están haciendo, que te llama la atención, ¿no es cierto? Cuando uno es niño, todo te llama la atención cuando uno es niño. Así que sí, es así. Es así. Perfecto. Otra, como vos decís, los niños aprenden todo, son esponjas, absorben, y nos pasa mucho en jardín. Yo siempre las experiencias que cuento las cuento en niños de 4 o 5 años, porque replican todo lo que ven. Para ellos todo lo que hacen los padres es bueno, entonces replican todo. Y uno se termina enterando de todo. Así que por más exagerado que parezca a veces, es mejor tomar medidas exageradas para cuidar la intimidad de mi niño y no exponerlo, porque también ahí tenemos una situación de abuso. Nadie quiso abusar de nadie, pero la situación de abuso estuvo. Entonces, esto no quiere decir que todos seamos abusadores. Quiere decir que a veces no somos conscientes de las consecuencias y de la gravedad de las cosas. Una cosa que decían ahí Newton es el nombre correcto de las partes. Y esto es clave. Los nenes tienen que saber y el adulto no tiene que tener vergüenza y practíquenlo si la tienen, pero las mujeres tenemos vulva, vagina y los hombres tienen pene. Y no son malas palabras. Bien, y a los niños, ¿cómo les decimos? Por los nombres. ¿Por qué? Porque cuanto más naturalicen el área sexual, menos secretos van a creer que es. Y una cosa es tener pudor de mis partes íntimas porque sé que son íntimas, y otra cosa es tener vergüenza y no poder hablar del tema. ¿Por qué? Porque si lamentablemente en algún momento pasa algo, van a tener vergüenza. Porque es una de las características que aparecen en el abuso sexual. Y si uno tiene vergüenza, no lo habla. Y lo que no lo habla, lo guarda. Y ahí sabemos todas las consecuencias. Entonces, siempre, no importa cuántos años tengamos, yo aprendí a llamarlo por su nombre cuando hice la cruzada de prevención de abuso sexual, que fue a los 20 y pico. Porque anteriormente siempre dije por otros nombres. Ahora, hoy en día es vulva, pene. Y no son malas palabras, son palabras que hay que empezar a adecuar. Sí, que no son graves. Y si a la otra persona le molesta, que se acostumbre, porque está bueno enseñar también la forma correcta porque previene. Una nena en jardín, siempre cuento la misma experiencia, decía que el abuelo le pedía comer su galleta. Y la nena le contó la seño y la seño le dijo que hay que compartir. Y resulta que la nena le decía galleta a su parte íntima. Mi pastora también siempre cuenta que tenían un nene y que al pene le decían pajarito. Entonces un día al nene se le bajó el cierre y se agarraba el pantalón porque tenía miedo de que el pajarito salga volando, ¿no? Y parece gracioso, pero cuando lo sostenemos en el tiempo empiezan a crear barreras en nuestra mente que hacen que el niño pueda ser expuesto a una situación de abuso sexual. Exacto, y aparte que el trauma queda de por vida, más allá si haya sido violación con penetración, con acceso carnal, o si haya sido solamente un abuso, queda el trauma. He visto mucha gente que cómo hacer, por ejemplo,
cómo se sana una persona. Yo veo que a veces la persona cuando no quiere tocar el tema, no quiere hablar respecto al abuso sexual, es porque todavía tiene una tremenda herida grande y no puede hablarlo, tiene mucho dolor. Entonces, yo creo que esa persona, no sé si estoy equivocada, todavía no ha sanado, porque la persona que ha sanado ya tiene más facilidad, no solo de escuchar del tema, de aprender, de hablarlo y tratar de prevenir en lo que es su alrededor. Así que puede ser que sea así, o a ver, comentame vos cómo. Tenemos que saber que no todos, no siempre que una persona es abusada es una persona traumada. El trauma es como un rompimiento en la psiquis. Y nos suele pasar de encontrarnos con personas que fueron abusadas, por ejemplo, a través del manoseo, y el trauma es mucho más grande que personas que fueron violadas con penetración agresiva. ¿Por qué? Porque eso depende mucho de la persona, es muy individual. Entonces, no todos los que son abusados sexualmente tienen un trauma. Bien, de hecho, hay muchos niños que durante su infancia, como contábamos recién, no sé, hicieron pijamada con los primos y se manosearon. Hay una situación de abuso, bien, pero no lo vivieron como un trauma, porque no fue agresivo para ellos. ¿Hay consecuencias? Sí, pero no lo viven como algo que los desestabilizó emocionalmente o mentalmente. Entonces, no todos tienen el mismo trauma, y no en todos los casos, por ejemplo, se necesita terapia psicológica. En algunos casos sí y en algunos casos no. Y va a depender de cómo la persona lo vivió y qué es lo que tiene que resignificar. Sí, obviamente es importante y no lo menospreciamos, pero sí hay que analizar porque si no ponemos a todos como en la misma escalera de gravedad. Y la realidad es que no, hay diferentes y cada persona lo va viendo y lo va sintiendo de una forma diferente. Cada uno lo vive como según las creencias que tiene, según los panoramas que ve. Entonces, puede pasar que un niño haya sido manoseado una sola vez, no sé, con un roce, y que esté mucho más traumado de la situación por cómo reaccionó la familia que por lo que pasó en sí. Bien, y esto no quiere decir que sea menos grave, lo que queremos decir es que no siempre hay un trauma emocional. Bien, ¿por qué aclaramos esto? Porque cuando vamos al momento de la restauración, como decías vos, todo puede sanarse. Nosotros somos cristianos, consideramos que en Dios la restauración es completa. Bien, y es un factor clave e importante y uno de los primeros, pero sí es una realidad también que Dios es creador de la ciencia y nos da la capacidad de poder tener un equipo de médicos multidisciplinarios alrededor, el psicólogo, el psiquiatra, la ginecóloga, el urólogo, son todas personas que se encargan de poder revisar nuestro cuerpo y nuestra mente para ver cómo estamos y en qué situación estamos. Entonces, la restauración completa se puede. Eso no quiere decir que la persona se olvide de lo que le pasó, pero sí es una realidad de que es posible y de que acompaña mucho el tener una buena contención con información, porque a veces creemos que con el amor alcanza, y si la persona se muere de amor, pero no tiene la información correcta, incluso hasta puede dejar más consecuencias, ¿sí? Bien, hay otra pregunta ahí, no sé qué te decía. No vi preguntas. ¿Cómo? Dice que hay casos en los cuales los padres duermen con las hijas adultas en la misma cama, y asimismo hay madres que duermen en la misma cama con los hijos varones adultos. Hay problemas socioeconómicos y llega hacinamiento. Pero, ¿se presta para incesto? No sé si la lees, es una pregunta vos, Luzmila. Sí, la leí. Sí, no sabía si era una pregunta o si era un comentario, por eso no la respondí. Se presta para incesto cualquier situación, porque cuando la persona con perversión quiere hacer una situación de incesto, pasa. De hecho, la mayoría de los abusos en Argentina son incestuosos. Es el delito de mayor denominación, con menor condena y con menos cantidad de denuncias, porque incluso hasta es cultural. Lamentablemente en Argentina hacemos mucho y se utiliza mucho el chiste de que los primos tienen relaciones sexuales en Santiago del Estero, porque es una provincia caracterizada por eso. Eso no quiere decir que solamente pase en esa provincia, pero se hace el chiste y obviamos la verdad, que la realidad es que sí, hay incesto y es grande el número.
A los niños, mientras más natural y con verdades se les hable, es lo mejor. Exacto. Siempre adecuado a su edad, pero siempre hay que hablarles de este tema natural. Cuando yo le enseño una receta de cómo hacer fideos con tuco a mi sobrino, no me pongo en modo tabú, no me da miedo hablarle de los ingredientes. Cuando hablamos de sexualidad, tiene que ser un tema, sí que lo cuidemos porque es algo sagrado, pero sí que se puede hablar de manera natural, que una persona pueda venir y preguntarnos, mucho más cuando se trata de nuestros hijos, que a veces están expuestos a todo lo que hay en las redes sociales y en la vida. Así es. Por ejemplo, hemos tenido casos, ¿no? En donde la madre sabe que su hija fue manoseada, fue usada, incluso que tuvo un intento de violación, tanto en el caso que puede haber sido su padre, hemos tenido casos que ha sido el padre, como hemos tenido casos en el que ha sido el padrastro. Pero esa madre decide tapar eso, ¿no? Decide tapar y decide seguir ahí con su pareja o con su marido, y es como que le dice a la hija, la incentiva para que mienta o para que no vea la realidad, y esas madres reaccionan de esa manera. ¿Por qué? Por ejemplo, me han preguntado, ¿por qué una madre puede hacer una cosa así? ¿Por qué la madre no lo echó? ¿Por qué la madre no hizo algo y prefirió a esa persona en vez de a la hija? Porque después hemos tenido casos en donde esas hijas vienen con mucho odio, y con mucho odio no solo hacia el padrastro, sino mucho odio hacia la madre, por haber tapado, haber sido cómplice y haber tapado todo eso en vez de haber actuado. Y les cuesta horrores sanar tanto el abuso, la violación, como sanar y poder perdonar a su mamá. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué esas madres pueden actuar de esa manera? Existen varios factores. Y acá es un tema en donde no vamos a juzgar la maternidad de nadie, pero sí tenemos que tener en cuenta, primero, que eso no las hace no responsables lo que están haciendo. Siempre las personas somos responsables de nuestras decisiones. Bien, si una madre decide encubrir un caso así, puede ser por ignorancia o puede ser por una cuestión, como decías vos, económica, de relación. Ustedes piensen que una de las primeras sistemas de defensa que tiene el ser humano es la negación. Y en las madres suele pasar esto. ¿Sí? Puede pasar que nieguen la situación y que incluso hasta culpen a un tercero de esa situación, así sea la persona abusada, antes que admitir lo que pasó. Es un mecanismo de defensa, que si se sostiene en el tiempo deja de ser un mecanismo de defensa y pasa a ser una verdad que se adoptó, de la cual la persona es consciente. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer en esos casos? Si yo soy un tercero y me doy cuenta de la situación, hago la denuncia. Bien, ahora, tenemos que saber que si hacemos la denuncia, el caos viene junto con nosotros y uno tiene que saber cómo hacerla, la información que tiene que tener y también el valor para poder ir a hacerlo, ¿sí? Porque estamos hablando de niños expuestos. También es una realidad, por otro lado, de que los agresores o las agresoras saben manipular las situaciones. Entonces, a veces creemos que nos vamos a encontrar con alguien que parece la peor persona del mundo cuando hablamos de abuso sexual, y en realidad, en la mayoría de los casos, cuando sale a la luz un abuso, la persona, el abusador o la abusadora, no cumple nunca con el perfil que uno tiene en la cabeza, porque generalmente son buenas personas. Entonces, ahí también aparece la negación de, no, ¿cómo pudo haber hecho esto si ama a los niños? ¿Cómo pudo haber hecho esto si tiene hijas? ¿Cómo pudo haber hecho esto si él es bueno? Y la realidad es que el perfil de la persona perversa se arma en base a eso, a parecer buena persona para que en el momento después nadie crea la situación. Así que las mamás son responsables de sus decisiones y el agresor también manipula la situación para que las mamás sepan. Acá los casos son muy individuales y particulares después. Hay mamás que deciden encubrir porque también está la perversión en ellas. Hay mamás que deciden encubrir porque el agresor tiene una manipulación sobre ella y también hay agresiones
en cuanto a la violencia. Hay mamás que no se dan cuenta de verdad porque hay mucha falta de información e ignorancia. Entonces, son casos muy particulares y analizables, pero pueden pasar y está bueno que uno esté atento para ver cómo accionar según lo que vaya a pasar. Y también por lo económico, ¿no? Porque a veces la mujer no se puede desenvolver sola y el sostén de la casa es ese hombre. También Sí, es eso. totalmente. Hay otra pregunta que no alcanzo a leer. Dice, ¿una persona después de sufrir un abuso traumático puede cambiar su forma de ser? Sí, siempre, porque pasó por un trauma y el cuerpo empieza a reaccionar. Por ejemplo, en el caso de los niños, una de las primeras cosas que pasa cuando hay un abuso sexual es que se empiezan a hipersexualizar. Entonces, empiezan a haber síntomas en donde se muestra que hubo un abuso sexual. Por eso es importante tener la información nosotros como adultos para darnos cuenta si es que tiene un brote de crecimiento o si es que está viviendo una situación, ¿bien? Por ejemplo, en jardín, una de estas cosas es que hay muchos gemidos. ¿Por qué? Porque escuchan a sus papás. Entonces van al colegio y repiten gemidos. Es una situación en donde hubo un caso de abuso. Bien, no porque el niño precisamente fue abusado, sino porque estuvo expuesto a una situación sexual. Entonces cambia no sé si la personalidad, cambian las actitudes y las formas de reaccionar. Así que sí, puede cambiar la forma de ser. Claro, sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta más, ¿vale? La verdad, hermoso tema, y bueno, si alguien tiene alguna pregunta ahí, puede hacerla ahora, o calle para siempre. Puede hacerla ahora antes que Ludmila que se nos vaya, para que pueda ella contestar esas preguntas que tanto, ¿no? Ayudan a lo que es la prevención, ¿no? Aprovecho Les cuento que mi algo bebé... que yo a raíz de que yo fui abusada, yo tenía a mis 3 hijos que dormían en la habitación y yo los espiaba. Y me iba por la ventana, por las rendijas y espiaba, porque yo decía, tenía miedo. Aparte, había tenido casos en donde un hermano mayor había violado a un hermano menor. Entonces era como yo decía, debo estar sugestionada o lo que sea, pero no, yo creo que uno tiene que prevenir, porque es preferible ser exagerada y que no le pase nada, y no ser una descuidada y que después tengamos que andar llorando con lo que pasó. Entonces yo espiaba por la ventana y tenía ese temor. Si bien yo les hablaba, siempre estaba ese temor. Y a veces veo madres que tienen ciertos temores, pero a veces de afuera y no de adentro, como te decía, y veo madres que no, que son totalmente descuidadas y confían en cualquiera. Pero yo prefiero ser exagerada y no tener que andar llorando después. No sé, es mi opinión. No, opino igual que vos, considero que hay madres y padres que los dos tenemos que hacernos cargos de la situación. Primero, si estamos en este círculo, porque Dios nos mandó a cuidar, acá justo les iba a leer para ir cerrando, en Proverbios 31, 8 y 9 dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. ¿Por qué? Porque la consecuencia de un abuso sexual muchas veces es el silencio. Bien, garantiza justicia para todos los abatidos. Justicia no significa represalia hacia el agresor siempre. Justicia es que Jesús pueda venir y justificar a la persona que fue víctima. Entonces, ¿qué es dar justicia aún para el cristiano? A veces creemos que es lo mismo que el mundo cree y no. Dar justicia es poder hablar de Jesús y que él después cuando vuelva se encargue de lo que se tenga que encargar. Garantiza justicia para todos los abatidos, habla a favor de los pobres y de los indefensos, de los más vulnerables. Asegúrate que se les haga justicia. Bien, entonces es una tarea que nos fue encomendada. No podemos hacer oídos sordos y no podemos decir que no es nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó cuidar de los más desprotegidos. Así que es bueno informarse, es bueno entender que la iglesia se tiene que hacer cargo de estas situaciones, que tenemos que estar informados y que tenemos que acompañar este tipo de situaciones en niños y en las familias. Dice, cuando un niño es abusado, puede ser trauma y puede ser un motivo para cambiar la sexualidad. Sí, puede ser uno de los motivos para cambiar, para volverse homosexual, transexual, para tener problemas
sexuales, la disfunción sexual, y ese tipo de problemas también a veces tienen raíz en un abuso o en una mala relación con su figura paterna o materna, así que sí, puede ser. Yo les recomiendo que se capaciten todo lo que puedan, no solamente en Infosana, sino en donde encuentren el lugar en donde ustedes se sientan cómodos, pero que puedan tener estas herramientas para seguir cuidando a nuestra generación. Bien, bien, bien. No sé si ahí hay otra pregunta, me parece, ¿no? No. Mi padre tiene que estar Bueno, la verdad que un gusto haberte tenido. Te quería decir que lo vamos a bajar la charla a YouTube, así que la vamos a encontrar ahí en YouTube después. muy bueno. La verdad que tremendo tenerte, muy lindo, muy, muy explicado, muy bien. Así que lo que te voy a pedir que ahora, si querés poner después el teléfono de Infosana o querés poner ahí Infosana en alguno de los mensajes a lo último, y también que puedas hablar ahora más o menos qué hacer en lo legal, algún dato como para la gente que no sabe dónde denunciar, qué hacer, que hables sobre ese tema. Perfecto. Bueno, les voy a dejar en los comentarios el número de WhatsApp de Infosana, que lo atendemos nosotros, así que no van a hablar con otra persona. Avisen igual que vienen del vivo, así estamos atentos por si quedó alguna duda, o si quieren capacitarse, y la página del instituto, que es esta de Facebook de las cuales les estamos hablando. Cierro con lo legal, porque tengo a mi niña que me está llamando, que necesita alimentarse, pobrecita. ¿Qué tengo que hacer cuando me entero de un caso de abuso? Tengo que tener en cuenta, primero, que la justicia nunca va a ser justicia, porque es justicia humana, pero sí hay que denunciar. La persona agresora puede ser restaurada por Dios, sí, pero también es una realidad de que no todos quieren ser restaurados, y de que sea restaurado no los quita de sus consecuencias. Entonces, consecuencias hay. La denuncia hay que hacerla para proteger a futuras víctimas y para también poder aislar a esa persona de los más vulnerables. ¿Cómo hago la denuncia? Lo ideal siempre es poder ir a la comisaría de la mujer o a un lugar en donde trabajen con niños. Puede ser un servicio local, puede ser el juzgado de menores. ¿Por qué digo la comisaría lo último? Porque muchas veces no tienen los recursos para poder atender una situación así. ¿Te van a tomar la denuncia? Sí, pero tal vez la capacidad de empatía y todo no es que les falta porque no tienen corazón, les falta porque no les dan la capacitación. Entonces, ¿a dónde vamos a ir siempre? A lugares en donde se trabajen con niños que puedan recibir este tipo de denuncias. Otra cosa que puedo hacer es que el niño lo comente en el colegio. ¿Por qué? Porque el colegio tiene la obligación de hacer la denuncia. Entonces el colegio va a hacer la denuncia por escrito, se lo va a comunicar al servicio local y el servicio local se va a encargar de hacer todos los trámites necesarios. Pero siempre es bueno de hacer la denuncia para poder cubrirlos desde el aspecto legal también. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias y te dejamos, así podés ir a darle a tu niña. Dios te bendiga y bueno, nos estemos viendo. Muchas gracias. Ahí estoy viendo que está luchando con el padre, así que voy a ir a rescatarlo. Muchas gracias por recibirme. Oro para que en cada uno de ustedes haya un corazón dispuesto a servir a Dios en todas las áreas. Y bueno, en esta necesitamos un montón de corazones dispuestos para este área tan difícil que es el ámbito sexual. Así que vamos a corrernos del tabú y a capacitarnos en estas áreas que es súper necesario. Muchas, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Bueno, Hay mensaje ya. Dios los bendiga. Espero que voy a agarrar mis anteojos. Acá estamos de nuevo, hermoso tema, la verdad. Da para más. Bueno, tengo un mensaje, la verdad que gracias a todos por esos mensajes. Le vamos a pasar a Felicia, a los pastores también. Dice, nos mandó un mensaje Sandra Carrán, la perrita motora. Sandra de Castella, la perrita. Sandra Carrán, Sí, y Alejandra Pérez, acá de Maicarse. Alejandra Pérez, no me acuerdo, pero le había pasado. No, puso ella. Para Alejandra Pérez
Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Pastor, soy Primero Medina de Chaco, Paraguay. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Es Pastor Víctor López de California, Estados Unidos. Hola, Pastor Víctor. Para el Pastor Víctor, armaos con el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. 3:16. Para su esposa, mi refugio y mi escudo eres tú. En tu palabra he puesto mi esperanza. Salmo 119. Para Bernarda, que es la esposa de Primero Medina. Para la hermana, que cualquiera que diga te monte, quítate y arrójate al mar y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho. Marcos 11:23. Sí, también, para la pastora Solar, Fresca, de Mar del Plata. Sí, acá dice, hola pastores, hermoso tema, el cual debemos hablarlos en todos lados. Mirá, no, es la pastora Solar. Espera que se me fue. Espera que se me fue. Ay, se me fue los mensajes, se me pasaron. Acá, dice, el cual debemos hablar en todos lados, cuidar a nuestros niños y hablarlos en las iglesias, no esconder estos temas, porque somos luz y debemos cuidar desde la iglesia, capacitarse para poder ayudar, no debemos callar. Para Solar, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Salmo 118:24. Juana Ranquel, de Curazao, Venezuela. Para Juana, la fe y la constancia de las cosas que se esperan y la confirmación de los hechos que no se ven. Hebreos 11:1. Liliana Aranco, la pastora de la República de Salvador. Liliana querida, Dios te bendiga, pastora. Liliana. Para Liliana, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Como dice acá la pastora Reina Solange, bendiciones, gracias. Hay más. ¿Para qué? Solange Reina dice bendiciones, gracias. Pensé que había alguien más, a ver. Lo comentó la... Ahí está el teléfono de Instituto Infosana para los que quieran. Lucy López, muy buen tema, muchas gracias por instruirnos en el tema, bendiciones. De nada, para eso estamos, porque esos temas, la verdad tendrían que hacerse muchos vivos e invitar, ¿no? Bueno, muchos temas, muchos mensajes. Dice, gracias por la orientación, dice, Dios le bendiga, dice Rosa Villarruel. Bueno, de la línea Margarita, está en Nueva Esparta, Venezuela. Comparta este video, compártelo porque va a tocar a las personas que hoy están... Bueno, a todos les digo que es un tema muy largo para hablar, pero bueno, las que quieren capacitarse, les puedo asegurar que yo me capacité también, estoy en el grupo de Infosana, me capacité en suicidio y en abuso sexual, y aprendí un montón de cosas que no tenía ni idea, ni sabía. Así que pueden llamar a este número de cualquier lado, de cualquier país, le van a mandar todo material, videos, todo para mirar. La verdad que está espectacular, así que si en algún momento lo pueden hacer, háganlo. Es un precio, la verdad, muy accesible, muy accesible. Así que
que ustedes le digan que no quiero aprender de abuso sexual o quiero aprender de suicidio, le mandan todo y el precio muy accesible. Muy accesible. Así que bueno, quiero que les diga a todos, compartan y bueno, seguramente algunas clientes por ahí me quedan algunas preguntas, ¿no? Siempre quedan preguntas. Tendríamos que hacer un programa más porque hasta muy tarde, no sé, pero ella se presta, el marido, tremendo, se presta, hablan, saben conocimiento del tema y lo rico que tiene que Marilce también de Adel, Marilce, también de Curazao, Venezuela. Para Marilce decirte te bendeciré con la abundancia y te multiplicaré grandemente. Hebreos 6:14. Marilce, te queremos. Y nos vamos despidiendo. A todos, nos encontramos, nos bendiga los cielos, el Santo de Noel viene pronto. Nos encontramos, creo que el 20 de junio. Sí. Bueno, Isabel. ¿Puede ser que sea el 20 de junio, el viernes que viene? A ver, el 20 de junio, bueno, el 20 de junio, Alejandro, el 20 de junio, cuando la escuche, el 20 de junio está invitado un tremendo pastor de Padre de Corazón, está invitado Juan Bonilla, Padre de Corazón, para todos los que lo han escuchado, él habla de lo que es familia, de lo que es, le vamos a pedir que nos hable de familia, de hijos, de hermanos, de esas relaciones familiares. Así que los esperamos el viernes con Juan Bonilla, que es papá de corazón. Rosalba de Ecuador. Para Rosalba dice, mas yo en ti confío, Señor, digo tú eres mi Dios, en tus manos está mi tiempo. Salmo 31:14, Rosalba, una pastora de niños. Dios los bendiga a todos, los queremos, los amamos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, con su espíritu. Nos vemos el próximo, no te lo pierdas.